¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El llanto en la presa de Oaxaca. Me llamo Carlos González. Soy campista en Oaxaca. He recorrido casi todo el estado, desde las costas hasta la sierra, y aunque siempre he escuchado historias de miedo, nunca pensé que algo me tocaría directamente. Lo que viví hace un par de años en un campamento cerca de la presa Miguel Alemán, en la región del Papaloapan, me cambió la vida. No puedo decir que creo en fantasmas, pero tampoco puedo negar lo que escuché. Habíamos llegado a la zona a principios de noviembre. Un grupo de amigos, todos con experiencia en acampar, buscábamos un lugar tranquilo para desconectarnos de la ciudad. La presa estaba casi llena y el paisaje era impresionante. Encontramos un claro cerca de la orilla, lo suficientemente alejado del pueblo más cercano para sentirnos aislados, pero no tanto como para estar completamente incomunicados. La primera noche transcurrió sin incidentes. Cenamos, contamos historias alrededor de la fogata y nos fuimos a dormir. Yo compartía tienda con Javier, un amigo de la infancia. Alrededor de las 2 de la mañana, me despertó un sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era un lamento. Un lamento largo, agudo, que parecía venir del agua. Desperté a Javier, quien al principio no le dio importancia. Pensó que era algún animal. Pero el lamento continuó, haciéndose más fuerte, más desgarrador. Era un sonido que te helaba la sangre. No era el aullido de un coyote, ni el grito de un pájaro. Era algo más. Algo humano. Salimos de la tienda, con las linternas encendidas. El resto del grupo también se había despertado y estaban afuera, confundidos y asustados. El lamento seguía, proveniente del centro de la presa. Apuntamos las linternas hacia el agua, pero no vimos nada. Solo la superficie oscura, ligeramente agitada por el viento. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, una de las chicas del grupo, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Estábamos todos paralizados, escuchando ese lamento que parecía venir del alma. Era un llanto de dolor, de desesperación. Un llanto que te hacía sentir escalofríos en la médula espinal. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el lamento cesó. El silencio volvió a reinar en el campamento, pero era un silencio pesado, cargado de tensión. Nos quedamos un rato más afuera, observando el agua, esperando que volviera a ocurrir. Pero no pasó nada. Regresamos a las tiendas, sin decir una palabra. Intenté dormir, pero me fue imposible. El lamento resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Me preguntaba qué era lo que habíamos escuchado. ¿Un animal? ¿Una persona? ¿O algo más? A la mañana siguiente, el tema de conversación era el lamento. Algunos intentaban darle una explicación lógica, diciendo que seguramente era un animal herido. Otros, en cambio, estaban convencidos de que habíamos escuchado a la Llorona. Yo nunca había creído en esas historias. Siempre las había considerado leyendas para asustar a los niños. Pero después de lo que escuché, empecé a dudar. La intensidad del lamento, el dolor que transmitía, no parecían de este mundo.
Decidimos investigar un poco. Preguntamos a la gente del pueblo más cercano si habían escuchado algo. Al principio, nadie quería hablar. Pero después de insistir, un anciano nos contó una historia. Una historia que me puso los pelos de punta. Nos dijo que, hace muchos años, una mujer había perdido a sus hijos en la presa. Se decía que, en un ataque de locura, los había arrojado al agua. Desde entonces, su alma vagaba por la presa, lamentándose por su pérdida. Algunos pescadores afirmaban haberla visto, vestida de blanco, flotando sobre el agua. Otros decían haber escuchado su lamento en las noches de luna llena. El anciano nos advirtió que tuviéramos cuidado, que la Llorona era peligrosa. Que si escuchábamos su lamento, no debíamos acercarnos al agua, porque podía arrastrarnos con ella. Esa noche, volvimos a escuchar el lamento. Esta vez, fue aún más fuerte, más cercano. Parecía que venía de la orilla de la presa, a pocos metros de nuestras tiendas. El miedo se apoderó de nosotros. Nos abrazamos unos a otros, rezando en silencio. El lamento duró mucho tiempo. Parecía que nunca iba a terminar. Sentía que el corazón me iba a estallar. No podía respirar. Quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Finalmente, el lamento cesó. Pero el miedo permaneció. Esa noche, nadie durmió. Nos quedamos despiertos, vigilando el agua, temiendo que la Llorona apareciera. A la mañana siguiente, recogimos nuestras cosas y nos fuimos del campamento. No queríamos pasar ni una noche más en ese lugar. Sentíamos que estábamos en peligro. Desde entonces, no he vuelto a acampar cerca de la presa Miguel Alemán. No puedo olvidar lo que escuché. No puedo olvidar el miedo que sentí. No sé si era la Llorona. No sé si era un fantasma. Pero sé que escuché algo que no puedo explicar. Algo que me marcó para siempre. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía. Han pasado 2 años desde entonces y todavía me despierto algunas noches con el eco de ese lamento en mi cabeza. A veces, cuando estoy solo, creo escucharla en el viento. Quizás sea mi imaginación. Quizás no. Lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Cosas que escapan a nuestra lógica y a nuestra razón. Cosas que nos recuerdan que no estamos solos. Que hay algo más allá de lo que vemos. Algo que nos observa. Algo que nos escucha. Y a veces, ese algo nos hace saber que está ahí. Con un lamento. Con un susurro. Con un escalofrío en la espalda. Y eso, amigos, es lo más aterrador de todo. El agua salada me escocía en las heridas abiertas de las manos, cada corte una pequeña boca hambrienta clamando por alivio que no llegaba. El bote, una cáscara de nuez en la inmensidad, chirriaba con cada vaivén, un lamento constante que se mezclaba con el rumor sordo y profundo del océano. El sol, implacable, me quemaba la piel ya curtida y salada. No había sombra, ni esperanza de ella. Habían pasado, ¿cuántos días? Perdí la cuenta después del tercero. El sol y la sed borraban el tiempo, lo convertían en una masa informe de sufrimiento. La garganta me dolía con cada intento de tragar saliva, una arena áspera que no aliviaba la sequedad. Miraba el horizonte, una línea borrosa que separaba el cielo plomizo del mar revuelto, buscando una señal, un barco, cualquier cosa que rompiera la monotonía infernal. Nada. El olor a salitre impregnaba cada fibra de mi ropa, cada poro de mi piel. Un olor acre, casi metálico, que se había convertido en mi compañía constante. A veces, una ráfaga de viento traía consigo el hedor a pescado muerto, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y la omnipresencia de la muerte. El tacto del remo era familiar, la madera lisa y desgastada por el uso se había amoldado a la forma de mis manos. Pero ahora, incluso ese contacto reconfortante se había vuelto doloroso. Las ampollas reventadas dejaban al descubierto la carne viva, sensible al mínimo roce. Cada palada era un suplicio,
un esfuerzo agotador que me dejaba sin aliento. Intentaba concentrarme en el ritmo, en el movimiento repetitivo que me mantenía cuerdo. 1, 2, 1, 2. La mente, sin embargo, divagaba. Recuerdos fragmentados de mi vida anterior, rostros de familiares y amigos, escenas de mi hogar, todo mezclado y distorsionado por el hambre y el cansancio. Se desvanecían tan rápido como aparecían, dejándome solo con el presente, con la inmensidad del océano y la certeza de mi propia insignificancia. Una ola más grande de lo normal golpeó el bote, sacudiéndolo con violencia. El agua salpicó mi rostro, despertándome de mi ensimismamiento. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, no solo por la humedad, sino por el miedo. El mar estaba cambiando, se estaba volviendo más agresivo. El cielo se oscureció de repente, cubierto por nubes densas y amenazantes. El viento aumentó, silbando entre las olas y zarandeando el bote sin piedad. Las gotas de lluvia, frías y pesadas, comenzaron a caer, golpeándome la cara como pequeñas agujas. Alcé la vista, intentando orientarme. No veía la costa por ninguna parte. Estaba solo, a merced de la tormenta. El sonido del trueno retumbó en el cielo, un estruendo ensordecedor que me hizo estremecer. El relámpago iluminó el mar con una luz cegadora, revelando la furia de las olas. Eran enormes, monstruosas, alzándose sobre mí como montañas líquidas. Sentí el miedo atenazar mi garganta, paralizar mis músculos. Era el miedo a la muerte, un miedo visceral que nunca había experimentado con tanta intensidad. Pero junto con el miedo, sentí también una extraña resignación. Había luchado, había resistido todo lo que pude. Quizás era mi destino morir aquí, en medio del océano, tragado por las olas. Cerré los ojos, esperando el golpe final. El bote se elevó en la cresta de una ola, y luego cayó en picado, golpeando el agua con una fuerza brutal. Sentí un dolor agudo en el hombro, como si se hubiera dislocado. Abrí los ojos, jadeando por aire. El bote seguía a flote, aunque a duras penas. El agua entraba a raudales, inundando el fondo. Sabía que no aguantaría mucho más. Me aferré al remo con todas mis fuerzas, intentando mantener el equilibrio. La tormenta continuaba arreciando, el viento y la lluvia azotándome sin piedad. De repente, vi algo a lo lejos. Una luz, pequeña y tenue, pero inconfundible. Un barco. Una oleada de esperanza me invadió, borrando el miedo y la resignación. Grité con todas mis fuerzas, agitando el remo en el aire. No sabía si me oirían, si me verían. Pero tenía que intentarlo. Era mi última oportunidad. La luz se acercó lentamente, pero se acercó. A medida que se acercaba, pude distinguir la silueta del barco, recortada contra el cielo tormentoso. Era un pesquero, pequeño y robusto, luchando contra las olas. Grité de nuevo, con más fuerza que antes. Y esta vez, creo que me oyeron. Vi una figura en la cubierta, señalándome. Y luego, el barco cambió de rumbo, dirigiéndose hacia mí. Lloré de alivio, lágrimas mezcladas con la lluvia y el agua salada. Estaba salvado. Pero la tormenta seguía rugiendo, y la distancia entre el bote y el pesquero parecía interminable. Cada ola era un obstáculo, una amenaza que podía hundirme antes de llegar a mi destino. El bote se ladeó peligrosamente, a punto de volcar. Me aferré al remo con desesperación, luchando por mantenerme a flote. Y entonces, sucedió. Una ola enorme golpeó el bote de costado, volcándolo por completo. Caí al agua, tragando una bocanada de agua salada. Luché por salir a la superficie, pero las olas me arrastraban hacia abajo, hacia la oscuridad. Sentí que me ahogaba, que mis pulmones se llenaban de agua. La esperanza se desvaneció, reemplazada por la desesperación. Estaba a punto de rendirme, de dejarme llevar por la corriente. Pero entonces, sentí una mano que me agarraba del brazo. Me sacaron a la superficie, tosiendo y jadeando por aire.
Vi el rostro de un marinero, joven y preocupado. «Aguanta», gritó por encima del ruido de la tormenta. «Te vamos a sacar de aquí». Me izaron a bordo del pesquero, arrastrándome por la cubierta. Estaba temblando de frío, exhausto y empapado. Me envolvieron en una manta gruesa y me llevaron a la cabina, donde me dieron una taza de café caliente. No dije nada. Estaba demasiado débil para hablar. Pero sentí una gratitud inmensa hacia esos hombres que me habían salvado la vida. La tormenta amainó al amanecer. El mar se calmó y el sol brilló a través de las nubes, calentando mi piel. Miré hacia atrás, hacia el lugar donde había estado a punto de morir. No había nada, solo el mar infinito. Había sobrevivido. Había vuelto a nacer. Pero sabía que nunca olvidaría la experiencia. Nunca olvidaría el miedo, el dolor, la desesperación. Y nunca olvidaría la gratitud. El olor a café, fuerte y amargo, llenaba la cabina. Lo bebí lentamente, saboreando cada sorbo. Era el mejor café que había probado en mi vida. La textura de la manta, áspera y cálida, era reconfortante. Me sentí seguro, protegido. El sonido del motor del pesquero, constante y rítmico, me tranquilizaba. Sabía que estaba en camino a casa. A casa. Esa palabra resonó en mi mente, llenándome de alegría. Volvería a ver a mi familia, a mis amigos. Volvería a la vida. Pero una parte de mí siempre permanecería en el mar, en la inmensidad del océano, en la soledad del bote. Una parte de mí sería siempre un náufrago, un superviviente. Y eso, quizás, me haría más fuerte. El agua helada me caló los huesos al instante. No era la frescura revitalizante de un chapuzón en verano, sino la mordida punzante del invierno que se aferraba a la piel. Cada poro gritaba protesta. La camisa de franela empapada se pegó al cuerpo, constriñéndome. El olor a tierra mojada y a hojas podridas, intensificado por el agua, me golpeó la nariz. Era un aroma agrio, casi fúnebre. Traté de incorporarme, pero las piernas me temblaban, negándose a sostenerme. Sentía la gravilla clavándose en las palmas de las manos, pequeñas agujas de piedra que me recordaban la fragilidad de mi situación. El aire frío me quemaba los pulmones al inhalar. Escuchaba el jadeo áspero de mi propia respiración, un sonido estridente en el silencio del bosque. A lo lejos, un cuervo graznaba, un lamento oscuro que resonaba con mi propio desaliento. El barro frío se filtraba entre los dedos de los pies, una sensación repugnante y pegajosa.